personas que se están conectando. Desde Antipsor tenemos una premisa que es construir juntos y juntas una manera de trabajar donde podamos ver que los roles no se pisan, al contrario, se complementan, que el médico laboral, el terapista, el kinesiólogo, el licenciado en higiene y seguridad, el licenciado en nutrición, etcétera, 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 todos en algún punto trabajamos juntos dentro del ámbito laboral. Por lo tanto, es re importante que nos podamos sumar a estos espacios con miradas diferentes entre profesionales. Y en el marco de eso, desde Antipsor quisimos invitar a una colega, a Georgina Rampini, que es de la ciudad de Rosario, Santa Fe, como yo, para que nos pueda contar un poquito sobre RAR y RGRL, que es un tema súper interesante que nos toca a varias profesiones en simultáneo. Georgina, bueno, es licenciada en Higiene y Seguridad, es consultora externa, auditora de ISO 45001, así que, Georgie, bueno, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Nati. Gracias, a Antipsor, por la convocatoria, a Nati por también haberme propuesto este tema para que charlemos casi en conjunto. Así que bueno, un saludo a todos que están conectados. Arrancamos, así vamos haciendo un ida y vuelta. Vamos. Vamos nomás. Bien. ¿Por qué decimos del RAR y el RGRL? La pregunta es, ¿se completa solo por higiene y seguridad o hay algún tipo de interacción con medicina laboral o algún médico que tenga la empresa? ¿Por qué le pusimos más allá de un simple formulario? Porque es lo que todos creen, que es un simple formulario. Y ese simple formulario, por ahí, si está presentado a destiempo o no está completado como realmente corresponde, nos puede llegar a traer algún tipo de problemas con la RT o algún tipo de discrepancia. Parte de mi presentación es, como decía Nati, bueno, soy asesora externa ya hace como 17, 18 años, tengo la formación en ergonomía, hago auditorías internas de ISO 45000, hice mucho tiempo peritaje para tribunales, siempre más que nada en la parte de ergonomía o accidentes laborales. ¿Qué vamos a ver ahora en este módulo? Es la confección del RAR o NTR, después vemos qué significa, qué es el RGRL, qué tenemos que tener en cuenta, cuál es la interacción entre el médico y medicina, qué tipos de riesgos se declaran, cuáles sí, cuáles no, la diferencia entre presencia y exposición de un riesgo, para que lo tengan claro, por qué decimos que hay una diferencia, y luego la parte de interpretación de informes técnicos. ¿Cuál es el objetivo? Primero, siempre, o es el enfoque, es poder jerarquizar la participación y consulta entre el médico de la empresa y el servicio o el responsable de higiene y seguridad. Porque para que esto no quede solamente en higiene y seguridad, sino tener esa mirada, esa consulta, y que por ahí ustedes que vienen de la rama de la medicina, no se limiten a firmar solamente un papel, que le digan, doc, firmame acá, y no sabemos lo que estamos firmando, sino que puedan por ahí interpelar también al colega, ¿sí? ¿Por qué lo pusiste? ¿Con qué criterio? A mí me parece que sí, me parece que no. Integrar los conceptos de ambos servicios, decir, bueno, a ver, tenemos un riesgo, ¿te parece que vamos por este lado? Pedimos un informe, tenemos un respaldo. Obviamente que todo esto afianza la toma de decisión entre ambos servicios y ambos profesionales, y también saber a qué riesgo nos exponemos cuando firmamos un RAR que desconocemos o que no lo hicimos nosotros. Un poco de la legislación. Yo el enfoque que le voy a dar a la charla no va a ser netamente legal, hablar de una por una de las resoluciones porque si no estamos aburridos, sino que la idea es desde el conocimiento, desde la experiencia, desde lo que pasa el día a día, ir viendo cómo se va completando este RAR o RGRL para decir, bueno, es por acá no. Tiene algunas, no sé si trampitas, pero cuestiones a declarar que tenemos que ser muy cuidadosos cuando le ponemos un cumple o no cumple. Entonces, bueno, es un poco eso, es la práctica diaria. Bien, arrancamos con la primera parte, ¿sí? La parte del RGRL. La abreviación RGRL se va a enfocar en lo que es relevamiento general de riesgo laboral.
o laborales. Este RGRL se confecciona sobre el establecimiento. Es la declaración que yo voy a hacer del establecimiento que obviamente va a venir la RT luego a auditarme, ¿sí? O a inspeccionarme. Qué interesante eso aclararlo, porque viste que a veces pasa que uno dice, bueno, ¿cuándo tengo que completarlo? Si tiene 3 o 4 locales, ¿cómo lo tengo que completar? Así que está buenísimo esto, Geo, que estás aclarando, entonces que se hace por establecimiento el RGRL. Exacto. Si tenemos 15 establecimientos, es uno por uno. Si tenemos 4, sobre los 4 tenemos uno solito, uno solito. ¿Qué es lo que tenemos que enfocar primero? ¿A qué actividad está vinculada o se dedica el cliente al cual le vamos a hacer el RGRL o la empresa, ¿sí? Si es de una obra en construcción, siempre va a ser sobre el decreto 911. Entonces, voy a agarrar el formulario del RGRL dedicado al 911 y me va a hacer una cierta cantidad de preguntas específicas sobre este rubro. Si tengo actividad industrial, una empresa, una metalúrgica, una metalmecánica, una fotocopiadora, un kiosco, bueno, es toda la parte industrial, tanto sea pequeña como mediana o grandes empresas, es decreto 351. Y si es netamente actividad agraria, voy por el decreto 617. Todo el cuerpo de este RGRL, que ahora viene un ejemplo, va a estar obviamente vinculado y las preguntas direccionadas a la actividad que yo tengo y a lo cual voy a relevar. Después se incluyen obviamente planillas anexas sobre cancerígenos y demás sustancias, pero primero me tengo que situar en qué actividad hace esa empresa o ese cliente. Esto es meramente un ejemplo, no hace falta que lo sepan de memoria, pero para que tengan idea, el RGRL del decreto 351 tiene 22 ítems, de los cuales van preguntando primero por el servicio, luego por medicina, herramientas, máquinas y demás. Todo lo que abarcaría el decreto 351 en sí, todo el desglose del 351. Ahí tienen un pedacito, una partecita inicial del estado de cumplimiento. Van a ver que, bueno, obviamente dice servicio, de higiene, medicina, herramientas y más también. La parte que está en azul es netamente el decreto, que yo les comentaba recién. Se van a desglosar 22 ítems con sus preguntas abajo, ¿sí? Algunos tienen 3, 4 y otros tienen más. Luego en la parte anaranjada lo van a ver identificado con sí, no y no aplica. Es importante que no confundan el no con el no aplica, porque de ahí se me va a desprender si tengo que hacer o no un plan de acción. Por ejemplo, el no aplica, yo le estoy dando la pauta a la RT de que en mi establecimiento no tengo absolutamente nada de eso, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, a ver, una industria textil, a lo mejor la parte de soldadura le tengo que poner no aplica, por dar un ejemplo significativo. Y lo demás es sí o no, si cumple o no cumple. En el caso de que algún ítem no cumpla, voy a poner no, pero se me va a abrir la ventana o el apartado de qué fecha me tengo que comprometer a hacer esa regulación. Esa fecha no va a estar directamente a veces relacionada con el asesor, sino cuán dispuesta está la empresa a poder hacer esa mejora, ¿sí? Entonces eso es un ida y vuelta que tenemos que hacer también con el empleador. Luego, bueno, la parte verde, que es la parte de la normativa, me va citando los artículos. ¿Para qué? Porque si yo tengo alguna duda de esa pregunta o cómo lo está preguntando, puedo releer ese artículo y ahí ir un poquito a decir, bueno, no, me lo pregunta de esta manera, me aplica, no aplica, lo cumple o no lo cumple, ¿sí? Pero bueno, es netamente también de respaldo legal. Y que también está bueno porque te da letra, ¿no? Como que Tal vos cual. cuando después, si en función de los no cumple, querés armarle un informe a tu cliente, inclusive te ahorra tener que estar buscando en qué punto específico del requisito legal, te lo dice directamente ahí, así que sí está buenísimo que aparezca el requisito legal específico, ¿no? Exacto. Y también te da respaldo para poder plantearle al empleador, decir, mira, lo tenés que hacer de esta manera, porque te lo está mencionando el decreto o ya te lo está proponiendo que sea así, no sé, hablando de barandas, de protecciones en máquinas y demás. Bien, ¿cuándo se completa este RGRL? Este RGRL se completa al inicio de la relación entre el empleador y la ART. En el caso de que ya presenté una RGRL inicial, pero no sé, tuve la ampliación
de una nave industrial o cambié un proceso o tuve una modificación significativa, hay que rectificarlo. Después no tiene otra renovación como si fuera anual como lo va a tener el RAR. Pero bueno, son los puntos donde sí lo tengo que hacer. Y obviamente si cambio de RT, se vuelve a presentar el RGRL. ¿Qué me abre este RGRL ante el RT? Yo le estoy dando un panorama de lo que tengo, lo que no tengo, lo que cumplo y lo que no cumplo, y lo que no aplica, o sea, con lo que no se van a encontrar cuando me visiten. Entonces, ahí ellos nos van a ubicar a lo mejor en el paquete básico para hacer visitas y van a venir a controlar esa verosimilitud de datos declarados, ¿sí? Esa verosimilitud tiene que obviamente coincidir con lo que el asesor de RT se va a encontrar en mi establecimiento. ¿Sí? Si yo pongo que todo cumple, después cuando tengo máquinas sin protección, expuestas a tierra que no funcionan, no cuento con servicio de medicina, no hay higiene y seguridad, bueno, ahí no va a haber una verosimilitud muy, muy dinámica. Importante también que lo complete un profesional. Muchas veces por ahí dicen, no, pero me lo completó el asesor de seguro cuando hice la apertura del contrato. Sí, sí, pero no. O sea, La típica esa, típica. que no tiene ni idea de qué es Y lo que es, está marcando. Vos después vas ponele a a todo que mirarlo sí, y te te dice. encontrás con que todo es no aplica, no aplica. Y vas a decir, pero Exacto, ponele todo que sí o no aplica, van a lo más claro. fácil. Entonces, después nos encontramos con el lío, viene el asesor y te dice, pero ¿y esto? Y esto, bueno, nada. Se presentó hace un par de meses, bueno, y ahí empieza el lío. Al momento de la primera afiliación tenemos 30 días, ¿sí? Para poder hacerlo. Y después la ART tiene, obviamente que lo informa la super y demás, tiene un plazo de 10 días para venir a hacer esa verosimilitud al domicilio o a los domicilios. O sea, ahí es donde pone el grito en el cielo como diciendo, tenés 15 establecimientos que revisar y sí, mi cliente tenía 15, no sé, cadena de mini market. Y bueno, hay que ir a los 15, no queda otra. Pero bueno, tengan también presente que una vez que se activa este RGRL, la super ya sabe que ahí hay una dirección activa y puede caer la super o el ministerio a hacer la visita, ¿sí? Eso también es importante comentarlo con la empresa o el empleador, porque después dice, pero desde que vos presentaste el informecito ese, me cayó el ministerio. No, no, estamos dando aviso que hay que hay uno o varios puestos de trabajo. Tal cual. Bien, dudas hasta acá con el RGRL. Alguien que quiere preguntar algo o quiere tal vez compartir alguna vivencia sobre este tema. Yo mientras van escribiendo en el chat, se me ocurre sumar esto de que a veces nos pasa que nos preguntan, porque claro, el RGRL se confecciona en un momento donde había algunos puestos de trabajo que no estaban, o algunas categorías de empresa que tal vez no estaban tan claras como ahora, como por ejemplo, no sé, me preguntan, en minería, ¿cuál habría que completar? Viste que a veces pasa que te preguntan, bueno, ¿cuándo te dedicas? Y lo que pasa es que la realidad es que para minería no es que hay un RGRL específico que vos puedas, no, lamentablemente hay que hacerlo, encajar específicamente en las tres opciones que tenemos, no hay más que eso en nuestro requisito legal. Nati, hay una mano levantada de Patricia Hernández. Tal cual. Patricia, ¿querés desmutearte? ¿No? Hola. Capaz que... Ahí está. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Hola, hola a todas. Hola. No, yo lo que quería consultar es que a veces las ART, cuando reciben los relevamientos, después le mandan una nota al empleador con el aumento de la alícuota. Y en base a los riesgos declarados y entonces es ahí donde después se enojan el empleador con mi trabajo o deja todo a medias hacer y no quiere presentar nada ni tampoco quiere hacer prevención porque le sube la alicuota. Bien. Claro. No debería pasar eso, porque la alícuota, o sea, va a renovarse eh, al año siguiente cuando hay renovación de contrato. Y por otro lado, tampoco podríamos estar ocultando nada, el estado de cumplimiento que tenemos en ese sitio de trabajo.
Me pasó particularmente en un Sí, negocio de venta de piedras y todo lo que es bachas bien. para amoblamientos de cocina y demás. Y tenían atrás un galpón, un depósito, y al lado tenían las máquinas de marmolería, digamos. Entonces hacían los cortes y eso, que esa actividad que no estaba declarada. Entonces yo Ahí, la declaré, la sumé y obviamente le puse todos los riesgos, hice de agentes de cancerígeno. Y bien. entonces ahí es donde se armó el lío y bueno, dejó todo ahí y yo avisé a la RT y sin embargo la RT también hace oídos sordos, como que se basa en lo que declara el empleador nada más. Entonces mi visita o mi participación no tuvo futuro y hay gente expuesta a riesgos graves, muy importantes y nadie hizo nada, o sea, ni siquiera la RT. Yo creo que vos actuaste bien en declarar lo que realmente correspondía. A ver, eh, si estamos omitiendo o ocultando para favorecer a la empresa, somos cómplices también de si después llega a pasar algo o no. O sea, me parece que vos actuaste bien. Después el tema de la alícuota, obviamente que va a transcurrir un año, es lo que por ahí yo siempre hablo con las empresas que se quejan de la alícuota. Primero está la instancia de, bueno, me siento a negociar con la RT. Si no tuve accidentes, si tuve un buen comportamiento, quizás hasta se puede mejorar la alícuota. Pero si tuviste accidentes, enfermedades profesionales y también muchos juicios de por medio, obviamente que lo van a aumentar. Y otro factor que hay que tener en cuenta es la inflación. O sea, la RT no está ajena a eso. O sea, a lo mejor a veces es abusivo el porcentaje que aumentan, pero bueno, es también charlable y negociable con el productor de seguro, que también es el intermediario. Y que también creo yo que al final de cuentas, no sé si es nuestra responsabilidad pensar en eso. Yo entiendo, por ejemplo, acá estamos diciendo, yo declaré frente a la RT y me quedé sin laburo. Obvio, es un garrón eso, porque vos decís, Sí. bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que declarar? ¿No tengo que declarar? Pero cuando aparecen estas situaciones así, yo siempre digo, ¿qué pasaría si fuese al revés? Vos no lo declarás y después la persona lo denuncia o por alguna razón salta que vos no lo declaraste, ahí te aseguro que todo el mundo se lava las manos y el responsable pasás a ser automáticamente vos. ¿Cómo no lo declaraste? Y vos decís, pero ¿cómo? ¿Cómo no lo declaré? ¿En qué quedamos? Entonces como que es un tire y afloje terrible, pero lo del tema de si sube la alícuota, no sube la alícuota, por supuesto que uno lo tiene que tener en cuenta dentro de su cabeza profesional, pero la realidad que después cuando los papeles quemen, a nadie le va a importar eso y lo que van a decir es, ¿por qué vos no me dijiste que yo tenía que? Y vieron, es como complejo el tema. Sí, es charlable entre partes. Es charlable. Es charlable Geo, entre mira, partes, acá pero bueno, tenemos dale. unos comentarios en el chat. Que María José pone como experiencia, un asesor de seguro de RT le solicitó a mi cliente que realice nuevamente el RGRL por alta y baja de empleados, lo cual me llamó muchísimo la atención y quería saber si hay alguna actualización al respecto. No, eso, rarísimo. No, va más relacionado al RAR y no tanto al Claro. RGRL lo que pidió. Pero no, me faltaba algo decir del RGRL como para que quede claro también el tema de la renovación. Tengo empresas que son muy movedizas, que por ahí uno sabe que está haciendo una mejora o algo chiquito, o sea, que no es muy significativo, que no aumentan a lo mejor los metros cuadrados, pero, qué sé yo, seccionan puestos. Yo me tomé la costumbre por ahí cada 2 años, si estuvo todo medio quieto, renovarlo nuevamente, no pasa nada. Lo voy renovando para que no quede, no sé, del 2020 sin actualización. Y otra cosa, aquellas empresas que estén en PC o que estén en reducción de siniestralidad, lo tienen que renovar todos los años. Ya viene preestablecido en los ítems que ya te trae de la superintendencia, en los 6, 7 ítems que ya vienen precargados. Así que bueno, esa es otra cuestión a tener en cuenta para no saltearse. Bien, creo que ahí un poquito contesta también la pregunta que te está haciendo Flor acá en el chat. Pablo, si te parece, respondemos esta pregunta y cualquier otra Bien. duda que haya quedado, la dejamos hacia el final, así ahí ya respondemos todos juntos. Pablo, Bien. ¿querés despedarte?
Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Justo se me había cortado a mí la videoconferencia y no entendí bien quién realiza o es el encargado de realizar el relevamiento. Bien. Siempre la sugerencia es que lo haga un profesional. O sea, obviamente el profesional de higiene y seguridad. Tuve otras situaciones, por ahí a lo mejor a los que somos de higiene y seguridad ha pasado lo mismo, que lo confeccionó o alguien de recursos humanos o el productor seguro la primera vez, pero bueno, la idea es no, que lo haga siempre el profesional de higiene y seguridad, que lo va a hacer con criterio y aplicando la normativa vigente, ¿sí? Bien. Gracias. Bueno, Geo, ¿te Bueno. parece entonces De que nada. sigamos? Continuamos. Bien, tema de RGRL cerrado, pantallazo general de a dónde enfoca este informe de RT, y pasamos ahora sí a lo que es el RAR. El RAR lo pueden encontrar como RAR, relevamiento de agente de riesgo, o NTAR. Por ahí prevención ART lo llaman mucho NTAR, que es nómina de trabajadores expuestos a riesgo. Un poquito más largo, pero obviamente dice lo mismo. ¿Qué tenemos que ver con este RAR? Este RAR sí es un poquito más complejo, porque el RGRL iba sobre el establecimiento y el RAR va a ir sobre la declaración de exposición de los empleados, estén expuestos o no, pero es una declaración ya jurada de cada uno de los empleados. Primero, para poder confeccionarlo, obviamente, acá es la parte que podemos interactuar con medicina laboral, si bien el higienista lo tiene un poco más afinado y con una matriz de riesgo ya elaborada, siempre vamos a arrancar por el paso 1, que es el análisis. Identificamos los puestos, sabemos de qué trabajan, conocemos esos vicios medios ocultos que cada puesto tiene, que por ahí dicen, no, yo lo único que hago es estar acá parado y abro la puerta. Sí, pero al abrir la puerta a lo mejor cuando falta alguien también haces otras cosas. Bueno, esas cuestiones que el higienista con la visita a planta lo va sabiendo diferenciar. Una vez que hacemos ese análisis, interrelacionando con la matriz de riesgo, viene la parte de la declaración. Si existe exposición, si no hay exposición, qué código de agente de riesgo le vamos a poner, cómo lo vamos a declarar, qué cantidad de horas trabaja y demás. Después viene la parte 3, que es la parte de la toma de decisión, ¿sí? De esas medidas preventivas y de control al momento de presentar el NTAR al RT. Obviamente tiene que venir con informes de mediciones en el medio. Entonces esa toma de decisión, si lo pongo expuesto o no, me lo va a dar en el informe que también realicé. Me va a ser una ayuda muy importante y no es solamente me parece que está expuesto a. Ese cuadrito que ven en pantalla es el cuadrito propuesto por la Super, más que nada para que esta declaración del RAR y llegar a saber si tiene exposición o no, coincida con el criterio que ellos van a tener. Un dato muy importante del tema del RAR es que en función del riesgo que yo voy a declarar, va a ser el tipo de examen periódico que van a estar sometidos los empleados, ¿sí? El ejemplo clásico es, yo lo voy a poner expuesto a ruido, mediante una medición que vino Natalie, hizo a mi empresa, me dice, Geo, tenés 5 personas que están expuestas a ruido, listo, Juan, Pedro y 2 más, y 3 más, los pongo expuestos. Yo sé que esas personas van a estar sometidas a una audiometría, entonces no puedo estar errando el concepto o el número de riesgo que voy a poner o mi criterio de exposición, porque a lo mejor le están haciendo una espirometría cuando alguien necesitaba una audiometría. O sea, vamos con el criterio profesional primero y después, antes de dar el enter y mandar el RAR, le pegamos una mirada. Ese RAR tiene un ciclo, y ese ciclo es de declaración jurada netamente. ¿Por qué? Porque yo al momento de presentar el RAR, que es conjuntamente con el RGRL al momento de la afiliación, y luego lo voy a renovar una vez al año, siempre, algunas RT son un poco más flexibles con el plazo, pero siempre se renueva en el mes de renovación del contrato. Me afilié en mayo del año pasado a una RT, mayo de este año presento la nómina de trabajadores. Y ese es el momento para dar de alta a aquellos trabajadores que no estaban y dar de baja a los que ya no pertenecen más a la empresa. O hacer algún cambio de puesto. Quizás Juan sigue estando en la empresa, pero no está más en la parte de plasma y se fue a la parte de molienda, o se fue a la parte, no sé, de torno paralelo. Entonces, bueno, tenemos esa evaluación de puesto
para asociarla con el riesgo al que está expuesto. Una vez que le di Enter y lo subí a la RT se toma unos días, valida ese RAR. Por ejemplo, la segunda, al momento de subir, lo valida automáticamente y ya te lo devuelve en formato PDF con el sellito puesto. Prevención se tarda unos días más, asociar se toma unos días más. Me ha pasado que en esa inspección o revisión interna que le hacen, me dijeron, che, ¿qué quisiste poner? Acá me parece, una vez me confundí, puse unos ceros de más, tuve que corregirlos. En otro tuve una discrepancia con el asesor que me decía, conozco el puesto y para mí no está expuesto a esto, lo cual tuve que, obviamente, respaldarlo con un informe que habíamos hecho para que me lo pueda tomar. Cuando el RAR está aceptado, empieza a correr el plazo legal para que nos llamen o nos citen a las personas por lote completo a la realización del examen periódico. Ese momento la aseguradora se pone en contacto con nosotros, más o menos se toma 20 días, 30 días después de la presentación, asigna un proveedor y nos dice, bueno, tenés la gente asignada a tal lugar, ponete en contacto con el proveedor para ir mandando, no sé, de a grupos, en horario específico, como sea. En el caso de, bueno, y ahí empieza a correr el plazo de que tenemos 60 días, aprox, depende cuando haya subido la nota a la superintendencia, para enviar a la gente. Si se vence ese plazo, si está totalmente pasado, nos van a mandar, obviamente la RT va a informar quién estuvo ausente, quién no fue, y nos va a informar por ventanilla electrónica de esas ausencias, ¿sí? ¿Qué pasa si ese RAR no es aceptado? Si esa solicitud me dice, no, acá no va. Bueno, me van a pedir que lo rectifique y que presente una nueva. Muchas veces también ocurre cuando hay empresas que tienen muchas altas y bajas por personal, por contrato o a tiempo determinado y demás, o mucho movimiento de personal, que cuando cargamos un quill, al momento de presentarlo no pertenece más. Entonces hay que rectificarlo y volver a corregirlo para subir o bajar personas, ¿sí? Una vez que está todo ok, es obligación del empleador de la empresa enviar a esas personas a hacer el examen periódico, ¿sí? Casos extremos de está de baja por RT o está de vacaciones. Bueno, está de baja por RT es justificativo por no mandarlo. Si se vence el plazo y esa persona sigue de baja. Si está de vacaciones, como el plazo es amplio, tengo que volver a pedir un plazo al prestador, ¿sí? Esa persona está obligada a ir a hacer el examen, ¿sí? Vuelvo siempre al ejemplo práctico. Me ha pasado que vino el ministerio y ha querido multar a la empresa o hacer el famoso no cumple de por qué no teníamos toda la gente enviada. Tuvimos que armar una nota y en cada uno que no fue, poner la justificación. Todo lo que fue justificación médica lo tomaron como válido, como decir, bueno, listo, no fue, está bien. Pero todo lo que fue por, no sé, nacimiento de un hijo que le pasó a uno de los trabajadores, no me lo tomaron. O sea, ellos aducen de que tenía que haber ido igual y haber pedido fecha, ¿sí? Ese lote completo se va a cerrar una vez que el último se hizo el estudio, ¿sí? Que concurrió el prestador. Después empieza la etapa del RT de analizar los resultados y enviarnos por ventanilla electrónica de saber si es anormal inculpable, si es laboral, si no es laboral o si encontró alguna anomalía para hacer un seguimiento. Acá, Geo, voy a Dale. aprovechar también que estamos haciendo, como contando un poco de experiencias. Nos pasó en una empresa que yo estoy que nos decían que el empleado no se había presentado a hacerse el examen médico. Bien. Y la dueña de la empresa me dice, no, yo sé que esta es una persona responsable, que si me dijo que fue, es porque fue. Y decí que ella le había pedido a los chicos que trajeran el papelito que te daban en el lugar. Sí. Y que lo guarda en su carpeta súper ordenada ella, y con eso le pasamos la captura de pantalla a la RT, le sacamos una foto, porque seguían diciendo que no. Nosotros decíamos, no, pero mirá que fue, y ellos nos decían, no, nosotros no tenemos registro. Así que datos ahí como de color. Siempre hay que pedir una notificación formal de que se presentó al lugar a hacerse el examen médico y después llevarlo a la empresa y dejarlo guardado porque pueden pasar estas cosas. Tal cual, tal cual. Es un buen registro de respaldo porque si no te quedaste con el no cumple. Tal cual. Te faltó. Bien. Seguimos. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de presentar el RAR? Primero, lo que decíamos al principio, que sea la adecuada declaración del personal, ¿sí? Si está expuesto o no. No poner riesgo por poner, ni tampoco decir,
bueno, me parece que está, me parece que no está expuesto. No, siempre con un informe de respaldo. La presencia efectiva del agente de riesgo. Ahora vamos a ver esta diferencia. Lo que es exposición, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice la normativa? Que la exposición implica un contacto continuo y repetido día tras día, 8 horas diarias y o 40 horas semanales, ¿sí? Después tenemos excepciones, pero bueno, esta es la premisa que se tiene que cumplir de la gente. La exposición también no es un contacto eventual o estar cerca de, sino que la medición es la que me va a dar lo cierto. Y acá venimos con la diferencia entre presencia y exposición del agente de riesgo. Yo lo que hice fue algo muy cortito para que vean acá, con el tema ruido. A mí la normativa me dice que una jornada laboral de 8 horas no puedo superar, o no tengo que superar los 85 decibeles, ¿sí? 84, 83, yo ya lo estaría considerando medio expuesto porque no hay mucho margen, y ahí, bueno, también es charlable con el equipo de trabajo. Ahora, si a mí me da 70 decibeles, mi criterio es, hay presencia, pero no exposición. O sea, tenemos un ambiente ruidoso, pero no estamos expuestos. ¿Qué podemos hacer en el medio? Y la obligatoriedad del uso de protectores auditivos, sea de copa, sea neural, lo que el profesional considere, pero tenemos un ambiente ruidoso. ¿Estás expuesto? Y mirá, a mí la medición me dice que no. O sea, hay exposición, perdón, hay presencia, pero no estás expuesto, no hay esa exposición como me lo pide la tabla así del nivel de presión acústica. Este es el ejemplo más claro por ahí para que lo puedan tener en cuenta, que el ruido es algo que lo pueden llegar a ver en todos lados. Ahora empezamos a hablar más de la parte técnica, ¿sí? Me dice que yo tengo que declararlo con un número y ese número se llama ESOP. Ese ESOP es la abreviación de Examen de Salud Ocupacional Periódico. ¿A qué se refiere con esto? Como decía casi al principio, a lo que yo lo voy a declarar, a ese numerito, por ejemplo, el 90.001, que es ruido, ya sabe el RT que a esa persona le tiene que hacer una audiometría, ¿sí? Entonces, no puedo estar errándole al número o poniendo por poner. ¿Por qué? Porque le van a hacer un estudio que no corresponde. O sea, la RT se va a guiar por lo que yo declaro, un ESOP o 2, 3, 4, lo que esté expuesta a la persona, pero va a derivar del examen que le van a hacer. Lo voy a tener dividido en 4 agentes, ¿sí? Puse un quinto para darle una explicación que me pasa por ahí con experta ART, que el personal que no está expuesto quiere que lo ponga igualmente en la nómina, pero que le coloque el número 30.000, ¿sí? Otras ART los puedo poner en la nómina y no hace falta que le coloque ningún número. ¿Qué me van a decir de agentes químicos? Son los agentes químicos los que empiezan con 40.000 y pico, o sea, el 40, bueno, cada uno lo dice como, yo por ejemplo el de arriba le digo 90.001, a veces le digo 9.001, lo que me sale, a veces para que el cliente también te entienda. ¿Qué vamos con agentes químicos? Aceites, alquitrán de hulla, talco, etcétera, toda la parte bien química. Agentes biológicos, más que nada también relacionadas al puesto de trabajo, ¿sí? No puedo declarar un agente biológico a alguien que maneja un torno, ¿sí? Es netamente también de la actividad comercial que tenga la empresa o el puesto de trabajo. Brucelas, hepatitis A, B, C, todo lo que es HIV y demás. Agentes termohigrométricos y otros, calor, sobrecarga del uso de la voz, posiciones forzadas, toda la parte de ergonomía. Agentes físicos, vibraciones, ruido, iluminación y demás. Y otros agentes otros códigos sería el personal que no está expuesto. Se declara en la nómina, pero ciertas ART como experta te hacen poner un numerito y algunas quedan así vacías. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Avanzo? Vamos bien, acá Julio dice, con el ruido siempre se complica. Siempre. En una sala de máquinas o en la usina. Y sí, ruido es un universo. Sí, tal cual, tal cual. O sea, siempre la medición es la que me va a dar el respaldo y también por ahí el criterio profesional de decir, bueno, mira, da un poquito menos de 85, pero mi criterio es tal. O, no sé, tengo épocas del año, tengo lugares específicos que sí, bueno, lo tendremos que saber defender adelante del asesor cuando me diga sí o no. Pero, y también, bueno, obviamente que la variable está en la cantidad de tiempo que la persona estuvo en el puesto, si cambió o no de puesto, si todos los puestos que estuvo afectado a ruido. Acuérdense siempre que lo que es hipoacusia o pérdida de la audición o hipoacusia bilateral,
todo lo que se pierde de audición por ruido no se recupera, ¿sí? Entonces es muy importante que esa persona esté sabiendo esto para poder usar el protector auditivo durante toda la jornada, no es negociable, para mí no es negociable, y por ahí muchas veces los veo sin nada, y no lo entiendo cómo a lo mejor ya están escuchando menos y a la vez siguen sin protegerse, pero bueno, eso también parte un poco de la cultura que cada uno tenga y de cada institución. ¿Qué me dice la resolución 81 de declaración de cancerígenos? Que los riesgos 60.002, bueno, todo lo que es hepatitis, A, B y C, tuberculosis, HIV, no van a tener vigilancia médica. ¿Qué es esto que no tienen vigilancia médica? O sea, ¿no lo van a cubrir? No es así. Lo que te dice es que al no contemplar esa vigilancia médica es que no van a hacer un análisis, por más que yo lo declare, en busca de, ¿sí? O sea, ya se entiende por el puesto de que están expuestos. Lo mismo va a pasar con el 90.011. ¿Qué es lo que dice? No tiene vigilancia médica para los trabajadores expuestos y te sugieren reemplazar por el 90.002, ¿sí? Que sí tiene vigilancia médica. Esa vigilancia médica está asociada al examen periódico que le van a realizar. ¿Vamos? O sea, la 81 marca eso, de lo que es cancerígeno. Por eso en la otra, la RT sugiere más que nada prevención, que me pasó mucho con este riesgo de radiación, que me dice, bueno, cámbialo para que pueda tener una vigilancia médica la persona. Bueno, acá les presento cómo la ART nos da la información a nosotros de cómo es el código de riesgo, ¿sí? Esto es el ejemplo de provincia, si mal no recuerdo, esta es provincia. Primera parte, en la parte izquierda de la pantalla, todos los que son cancerígenos. O sea que si yo tengo un riesgo, un 40.031, por ejemplo, que es asbesto, y está expuesto, yo ya sé que es cancerígeno. ¿Qué me dispara eso? Que a abril del año siguiente tengo que presentar la declaración de cancerígeno, ¿sí? Es a año vencido. RAR 2025 lo puse expuesto, hasta antes de abril del 2026 tengo que declarar y hacer esa declaración específica. Y luego lo divide en lo que yo les comentaba antes, químicos, biológicos, físicos y termohigrométricos, ¿sí? Una forma de presentarlo, para mí esta me parece la más clara, porque por ahí me ayuda mucho tipo de machete, para ir sabiendo cada uno de los riesgos, y por eso, bueno, no suelo acordarme de memoria todos los códigos, sí, de los más habituales, pero bueno, esto es una forma de tenerlo presente. ¿Cómo voy a documentar ese RAR, sí? Al momento que dice, bueno, tengo toda la información, me siento, lo preparo, lo presento. Hoy por hoy se hace todo digital, con clave de usuario y contraseña en cada una de las ART. Tenemos ART que tienen un sistema mucho más aceitado, donde sí, lo vamos a cargar y me va a devolver casi al instante un PDF con el sellito de aprobación, y tenemos otras que tienen 20.000 vueltas, y más cuando la nómina es extensa, es un dolor de cabeza por ahí poder presentarlo, porque no tiene un sistema muy amigable. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tener activo usuario y contraseña del RT, que la empresa me dé acceso, que lo pueda cargar yo, porque cuando lo carga otra persona también está esto de, y bueno, como no me permitía cargar a Pedro, lo saqué de la nómina. No, es una locura quitar a un empleado. O cuestiones que vayan surgiendo. Tener en cuenta la fecha de renovación, siempre en el mes de renovación del contrato. Que la nómina esté actualizada, con altas y bajas. Generalmente yo lo armo en un Excel, se lo paso en función de la nómina del año anterior, la armo en un Excel, se la paso a recursos humanos y le digo, bueno, actualizámelo. Si recursos se tarda 2 meses y me la va a pasar, seguramente voy a tener una diferencia. Entonces trato de marcarle el ritmo y ponerle plazo. Mirá, te lo paso el lunes, necesito que en el transcurso de la semana tenerlo listo para poder subirlo. Que me revisen también el puesto que ocupa, a lo mejor a esa persona le han cambiado de puesto, que me dé esa pauta, decir, bueno, lo teníamos en tal puesto, pero no lo cambiamos. Me va a pedir la antigüedad del puesto, saber si estuvo o no antes en otro puesto. Hay algunas RT que no lo piden, pero para información nuestra sirve. Y saber, obviamente con toda esa información analizada, qué SOP le va a corresponder a cada uno de ellos, ¿sí? Yo ahí me hice como una ayuda a memoria, que puse video de la superintendencia. Después, si lo quieren buscar, es un video de la super que dura 1 minuto, 2 minutos, muy cortito, que explica muy bien cómo se carga el RAR, por ahí para tenerlo también de ayuda a memoria, de machete. Y venimos ahora sí a
cómo nos devuelve el RT la presentación de un RAR. Este, por ejemplo, es de prevención. Poquitos empleados, solamente 4. Es un poco más específica en lo que va a preguntar y cómo te devuelve la info, pero siempre está esquematizada de la misma manera. Arriba el número de contrato, razón social, quit y demás datos de contacto. Luego el establecimiento al cual yo estoy declarando lo va a numerar, ¿sí? Y entonces la superintendencia va a saber que el numerito 1 es porque tiene uno solo y ahí correlativo si llega a abrir otros establecimientos más. Y vamos a tener acá, sí o sí, la declaración de nombre y apellido y el CUIL relacionado con el puesto de trabajo y a qué establecimiento pertenecen. Muy importante la fecha de ingreso para saber también cuánto tiempo hace que está expuesta a ese riesgo la persona. Y luego, más para el lado derecho, a qué agentes de riesgo. Eso es el ESOP. Así se presenta. Mucho tiempo atrás se ponía a veces a mano, y cuando esto era en papel, el nombre completo, porque le estoy hablando de años luz atrás. Después vino esto de hacerlo a mano con el código ESOP, y ahora solamente digital, a veces tildando y a veces precargando una planilla de Excel. Otro ejemplo, esto es de Experta, lo mismo, el encabezado siempre va a la parte del contrato, el dato filiatorio, luego el establecimiento, y abajo distintas formas de ubicar la información, pero empezamos también nombre, CUIL, acá piden, por ejemplo, fecha de nacimiento, y el tema del dato del inicio de la exposición o cuánto tiempo hace que está expuesto. Creo que tenía uno más. Bueno, y este es el de la segunda. Para mí, hoy por hoy, una de las páginas que es mucho más ágil la carga de documentación. De hecho, también tiene la función de que cuando te equivocaste en un quill o no coincide, te tira el error, te dice en qué columna o en qué coordenada lo tenés como para poder corregirlo. Es súper ágil, las demás te dicen error, error, y a veces decís, ¿dónde tengo el error? Me vuelvo loca con 150 empleados y bueno, uno va ya agarrándole la mano, ¿sí? Pero bueno, hoy por hoy el de la segunda es uno de los más ágiles. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? Bueno, acá tenemos, Bueno, mira, bien. algunos comentarios que te fueron poniendo en el chat y vi también en un momento una manito levantada, si les parece bien, ni bien Geo termina de exponer, ya podemos de última todos desmutearnos y vamos como respondiendo algunas preguntas, pero bueno, si te parece, te puedo pasar acá. ¿Dale? Bueno, Julio Sí. cuenta su experiencia, esto de que a veces pasa, ¿no? Mediciones arriba de 93 decibeles, tener que estar renegando para que te den el protector auditivo, como estábamos diciendo, este tema del ruido muy complejo. Y Flor dice algo que también es re interesante, que dice el trabajador que está expuesto al ruido, se hace mediciones, se toman medidas preventivas, se declara en el RAR, se realiza examen periódico, sin embargo, cuando vemos el resultado de la RT indica anormal inculpable. ¿Por qué sucede esto, no? Que también pasa un montón. Sí, pasa un montón. Y ahí empezamos el tira y afloja, y ahí empezamos a ver, hacer una interconsulta. Ahí sí, la verdad que yo siempre le doy intervención al médico laboral, siempre, siempre, siempre. Porque por ahí tiene otra mirada, otro enfoque, otra forma de responder. Muchas veces hacemos la interconsulta, les pasa y nos pasa todo lo mismo. Tenemos empresas que se involucran más y dicen, pero ¿cómo puede ser que le haya dado este resultado si Juancito hace tanto y tiene ganas de pelear eso? Y hay otras empresas que dicen, bueno, mira, a mí no me corresponde que se haga cargo el empleado. Pero bueno, cuando hay una participación del otro lado, tratamos, o por ejemplo yo trato de darle una respuesta al trabajador, o porque a veces el médico laboral también le hace esa devolución del resultado, y te dice, sí, pero yo escucho cada vez menos. Bueno, también sabemos enfrente de quién estamos, si es la persona que usa siempre el protector, o es la persona que decís, bueno, pero te la pasás con el auricular y no con el protector. Bueno, también hay que hacer un trabajo de hormiga, de concientización al empleado. Y que está bueno hacer una devolución también, porque está Tal cual. lleno de empresas en las que donde no te dicen nada, cómo te vienen Tal dando cual. los resultados, por supuesto, hasta donde nosotros tenemos injerencia, porque Tal no es cual. nuestro rol, eso lo tiene que hacer un profesional médico, claramente, pero
A mí, por ejemplo, esto es algo particular. A mí me gusta decir cómo dan las Sí. partes de la audiometría. No, yo no tengo acceso a las audiometrías, sino estos resultados básicos que nos dejan ver a veces de higiene y seguridad. Pero para decirle, che, mirá, fíjate, ve que tenés que usar el protector auditivo, etcétera, etcétera. Claramente eso después ya queda dentro del rol del médico, si existe. Lamentablemente hay Tal tantas empresas donde no existe, cual. ¿no? Bueno, Patricia dice, hola, mi consulta es sobre los agentes ergonómicos en empleados de comercio, cajeros, farmacéuticos, oficinas. Es obvia la exposición a trastorno musculoesquelético. Bueno, temón también. Temón, temón. Y acá Temón dice, para Juliana Danieli. sí, está Juli por Acá, ahí acá dando estoy, vueltas, así Florencia, acá que estoy. Mira, no te vi, pero te llamé con el pensamiento. Temón, temón. Como yo les decía antes, tengo una medición, levanto el teléfono, Natalí, vení a hacerme la medición, decime cómo me dieron, tema ergonómico, Juli, ¿qué podemos hacer con esto? Porque ahí empezamos a hacer esa interacción con los demás profesionales para decir, bueno, no es solamente mi mirada, no es lo que a mí me parece, sino que tengo un análisis de respaldo que me puede decir, denuncia tranquilo este SOP, ¿por qué? Porque el informe que yo te hice me da expuesto. Y obviamente poder explicar por qué da expuesto, no con un dibujo de por medio, pero es súper importante. Fanny, ¿vos querías decir algo? Que levantaste la mano. Sí, de lo que estaban diciendo anteriormente, por ejemplo, de la devolución de los exámenes periódicos, en la 905/15 es una de las incumbencias del servicio médico, hacer la devolución del examen y que eso tenga cierta trazabilidad también, ¿m? Que quede asentado, que quede registrado. No se hace Aclaro mucho, en la que experiencia lo Fanny es hemos visto. nuestra... Perdón, Fanny, no, termina vos. No, que digo que la experiencia lo vemos bastante poco, sobre todo eso de registrar la devolución y todo, pero es una forma correcta de darle trazabilidad a esa acción que tiene que realizar el servicio de medicina laboral también. Tal cual, Fanny, aclaro para los que tal vez es la primera vez que se suman a un webinar o recién está empezando a seguir a Tipsor, ella es médica laboral, así que vuelvo a esto que dije en un principio, que tenemos a Tipsor, que es enriquecedor, que ella nos está dando su mirada médica, Juli recién que se desmutió, que es nuestra ergónoma, ella da su aporte, fíjense qué enriquecedor esto para que no se transforme solo en un webinar con una mirada de higiene y seguridad. Ahí está Dani también, que también es médico. Bueno, acá Carlos nos pone, es importante que la audiometría tenga un trazado compatible con H y R, porque puede tener disminución de la audición, pero ser una conductiva, por ejemplo. Bueno, eso ya es muy Bien. específico, yo ahí no voy a Específico. opinar, no sé vos, Geo, si sabe de qué están No, hablando no, específicamente, tampoco. pero... No, es que Cedo. hay diferentes tipos de hipoacusias que pueden ser ototóxicas, genéticas, hay muchas clases que no necesariamente son las laborales, y esa es por ahí la que genera la duda y que, bueno, se lo transmite después el servicio de medicina laboral a eso. Tal cual. Bien. Bien, y ahí por eso la interacción, porque si, por ejemplo, a mí de higiene segura me toca eso o ese resultado, hago agua por completo. Tal cual. O sea, hay un médico laboral, no, espera, vení, sentate en un lugar que puedan charlar, que la persona pueda también preguntar, hacer la repregunta, y el médico le explicará por qué sí, por qué no. Si no, a ver, termina la gente recurriendo a Google y pregunta, o sea, ¿qué fue lo que me dio la necesidad? Entonces, ¿para qué estamos? O sea, es como cuando te dan un diagnóstico y antes de ir al médico ya googleaste. Pero Tal bueno, cual. en esa estamos con este tema. Pero bueno, un poco el pantallazo general de cómo lo pueden ver, graficar. No sé si todos tuvieron la oportunidad de verlo o de confeccionarlo. Si estamos hasta acá, continúo, así a ver si podemos sumar unas slides más. Perfecto, Geo, ¿sí? ¿Estamos Sigamos. bien? Bien. Vamos bien. Vamos nomás. Acá empezamos a interactuar o se mete un poco la 45001, decir, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde encaja el RAR? La norma no lo pide explícitamente de hacer una presentación, o que el que el RAR esté, pero obviamente es un requisito legal, ¿sí? Dentro de la matriz o lo que yo tengo que presentar lo va a tener. Pero
¿Dónde se meten estos 4 puntos que la 45 me pide? Que se va a hacer un match con lo que hablábamos al principio de lo que la super nos decía de cómo presentar esa toma de decisión, el análisis de puestos. Bueno, vamos encaminados hacia lo mismo. Nada más que le va a sumar un 4º punto, que es el monitoreo. El primero que nos dice es, identificame el peligro. O sea, como sea. Acá habla de físico, químico, biológico, ergonómico y psicosocial. Que ya mete psicosocial, que bueno, aún no lo tenemos en la órbita de lo que es RT y RAR a esto. Pero ya me dice, identificame el peligro. Y ese peligro lo tengo identificado ya en el RAR, ¿sí? Luego me dice, evalúalo. ¿Por qué? Para hacer una disminución, para que esa probabilidad de que ocurran o no se expanda o no abarque a más trabajadores, sino que confinalo un poco. Luego me dice, controlalo y mitigalo, ¿sí? Obviamente que va a querer que yo lo disminuya para que esto no afecte a toda la nómina de trabajadores o a todas las personas involucradas en ese puesto. Y después, por último, me pide un monitoreo y revisión, ¿sí? Con un análisis preliminar. Esto en realidad la norma lo que dice es, bueno, vos ya tuviste tus 3 etapas. Ahora, ¿cómo lo vas a monitorear? ¿Cómo lo vas a volver a revisar? ¿Cómo me lo vas a presentar para la próxima auditoría? ¿Qué me va a decir la próxima auditoría? Bueno, ¿qué hiciste de un año al otro? O sea, si bien no va directo al cumplimiento legal del RAR, a ver si lo tengo presentado, sellado, aunque te lo pueden pedir porque es un requisito legal, sí me lo pide indirectamente, con esto de la identificación, la evaluación y el control, ¿sí? El monitoreo, obviamente, acá entra en la parte de medición, que yo lo puedo tranquilamente respaldar con lo que hice. Si tengo un puesto que me da ruido, siempre hablando de lo mismo, bueno, o humos de soldaduras y demás, y me da alto, yo tengo que presentar un plan de acción a lo largo de todo el año para en la próxima auditoría decir, bueno, la persona no la puse expuesta en el RAR. ¿Por qué? Y porque implementé todas estas cosas para que deje de estar expuesta a ruido. Listo, perfecto, avalado. O al contrario, mira, sigue expuesta. ¿Por qué? Porque con lo que hice, lo poco o mucho, no logré disminuir su exposición. Entonces, bueno, también tenemos un poco de respaldo en función de esto. Bien, ¿tenemos tiempo para aunque sea una actividad práctica Hagamos, de identificación? Cortita, hagamos. cortita. Vamos a hacer de cuenta que llegan a una empresa o se les presenta esta foto, ¿sí? Lo primero que uno dice, bueno, un puesto de trabajo, ya me estoy dando cuenta que es una metalmecánica, ya lo pongo en mi cabeza, que acá lo que tengo que hacer es un RGRL de un 351, ¿sí? Actividad industrial. Lo primero que yo me pregunto, las primeras 3 cosas que me pregunto es, ¿a qué riesgo está expuesta esta persona, aún sin tener las mediciones, pero bueno, sabiendo por la foto a qué puede estar expuesta? Después, ¿qué se me dispara? Bueno, ¿a qué códigos de riesgo puede estar expuesta y qué tipos de informe le pediría? ¿Sí? Si quieren, yo dejo de compartir, la dejo ahí dando vuelta a esta imagen. Si quieren, vuelvo al chat, vuelvo a ver, volví, sí, volví, así los veo. Si quieren abrir el micrófono, si quieren hacer un ida y vuelta. Por ahí, ¿a qué les refiere esa foto? A simple vista, sin tener una medición. Todavía no la llamé a Natalie, porque no me decidí, no me dieron el presupuesto en la empresa. Voy por el presupuesto después. ¿Qué digo? Dale, Perdón, justo había hecho la consulta por el chat. Patricia, ahí está. Dale. Sí. Si se declaraban los agentes cancerígenos, porque depende de lo que esté soldando y el tipo de soldadura que hace, hay algunos agentes ahí cancerígenos. Tal cual. Entonces, esa es la duda, porque por ahí te piden, me pasó una vez que lo declaré, me pidieron mediciones, me dice, vos estás loca, me dice que estás pidiendo, sacalo, y bueno, y por ninguna manera me dejó sumarlo, me dijo que haga unas mediciones y demás, y la empresa no quiso pagar un equipo especial para hacer las mediciones, bueno, todo un tema. Bien. Nada, vuelvo a lo mismo. Acá lo que te da el respaldo son las mediciones. O sea, uno puede saber que sí está expuesto, pero bueno, la medición me lo va a decir. Obviamente que también la medición te va a decir el plan de acción que hacer para poder minimizarlo. Siempre viste que tratamos que en la pirámide lo último que tenga la persona es un EPP, pero hay puestos donde el EPP va siempre. O al menos ahora, podés hacer una extracción localizada de humo de soldadura, te lo puedes llegar a minimizar, pero bueno, no vas a zafar obviamente de la medición, que para mí siempre tiene que estar, aunque me dé sí, aunque me dé no, aunque me dé alto, aunque me dé bajo. Tiene que estar la medición, es lo único que me respalda.
Y ahí va a ser tu criterio, junto con el del médico, o si no está, es solo el de higiene, de ponerlo expuesto, no queda otra. Acá Lore pone ergonómico, ruido, radiaciones UV. Flor pone Bien. ruido, humo de soldadura, proyección de partículas, radiación UV. Muy bien, fantástico. Todo eso que están haciendo ustedes a simple vista es nuestra matriz, nuestro análisis del puesto de trabajo, nuestra matriz de riesgo. Después empezamos a dejar en el camino algunos sí, otros no, en función de lo que me den los informes, pero es así, es la primera impresión que nos llevamos cuando tenemos un puesto tan complejo. Después, en el caso, no lo tengo a mano ahora, pero bueno, se me fue de la pantalla. Lo tengo, esperen, que ahí se los paso porque tenía la solución de esto, así lo pueden ver. Ahí estamos. Sí, lo tenemos abierto. Bueno, ¿se ven, Nati? Yo todavía no lo veo, pero se está empezando a compartir. Ahora. Ahora sí, bueno. ¿Qué tenemos acá? Tenemos toda la parte de ergonómicos, posiciones forzadas, de miembro, repetitivo de miembro superior, la parte de posición forzada, la parte de ruido, y ahí le fui marcando con la parte de sustancias sensibilizantes, la parte de radiación, ahí le fui marcando con color cómo quedaría mapeado ese RAR, ¿sí? Fantástico. Eso sería... ¿Nati? No te Sí, escucho. que decía que está fantástico, está buenísimo. Creo que... Bueno, humo de soldadura justo es un ejemplo re complejo. Es todo un tema el soldador. Así que está buenísimo que lo hayamos traído. Y es también, como decía, Acá, sí, creo que era Patricia, creo que me dijo, que habló antes, también saber qué suelda, con qué suelda. No es lo mismo una soldadura común que una soldadura de manganeso, que por ahí el manganeso es muchísimo más agresivo, mucho más detectable en el tema de la medición, no se puede eliminar, no se puede sustituir, hay algunos que a veces sueldan con electrodos y podemos pasar a soldar con alambre, entonces disminuimos un poco, pero por ahí el manganeso es uno de los más complicados y el que siempre va a dar alto, y ahí tiene una particularidad el manganeso, larga un humo amarillo, que por más que digan no sueldo con manganeso, tenés todo el alrededor teñido de amarillo, y por ahí cuando no usan la protección adecuada tienen las fosas nasales teñidas de amarillo. terrible, sí. Que por ahí, exacto, que por ahí no lo usan como corresponde o filtra demasiado, no es el EPP adecuado. Y bueno, eso obviamente es súper permeable, va directamente a los pulmones, bueno, ahí empezamos con toda la parte de salud. Pero bueno. Sí, y que aparte me parece interesante también sumar esto de que cuando hablamos específicamente de humo de soldadura, que sería este ejemplo, también tener en cuenta qué estamos soldando, ¿no? O sea, no solo con qué solda, sino qué estamos soldando, que muchas veces pasa que estamos soldando cosas que estaban prepintadas o alguna cosa así, y ahí también se van a estar desprendiendo partículas que habría que de alguna manera ver cómo están influyendo. Es todo un tema complejo, pero bueno, igual ya nos estamos como desviando. No, bueno, pero venía bien la aclaración porque, bueno, yo justo lo traje en la imagen y, bueno, ese análisis de puesto de todo lo que es el entorno laboral, todo lo que es CIMAT, está bueno analizarlo porque sí es verdad, que hoy sueldo una chapa lisa, virgen, común, otro día voy a soldar una que tiene algún tratamiento de impregnante, otro día, y bueno, y así se va complejizando el puesto. Pero bueno, esto más o menos, traigo la planilla en blanco que yo les había traído, mapeo los riesgos, los analizo, hago ese de vuelta con el médico laboral, con un colega que pueda llegar a trabajar en la empresa, con algún técnico permanente que la empresa tenga, como para decir, bueno, a ver, vemos. Y también mapeamos para saber qué mediciones tenemos que pedir, porque no hace falta que acá lo cortemos. Puede ser esto una previa, decir, bueno, hago este ejercicio con cada uno de los puestos. Bueno, ¿qué tengo medido? ¿Cuál me falta? Y ahí empezamos a proyectar. ¿Por qué? Porque quizás faltan 3 meses para presentar el RAR. Entonces, me anticipo, pido las mediciones y al momento de renovar veo si estos códigos siguen siendo iguales que el año pasado o hay alguno que también ya está un poco minimizado y podemos no ponerlo. Fantástico. Bien. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo que haya quedado ahí en el tintero, que antes habían levantado la mano y
Y bueno, nosotros le dijimos, bueno, vamos a dejarlo hacia el final. ¿Alguna duda puntual que haya quedado? Nati, yo quería agregar, bueno, para los que no me conocen, soy médica. Lo que quiero agregar es que la declaración del RAR es sumamente importante, declarar los agentes que en verdad la persona esté expuesta, no declarar por declarar. Nos ha pasado cuando vamos a asesorar a alguna que otra empresa que declaran muchísimos agentes de riesgo solamente por el miedo o el temor a, y después eso nos trae aparejado con la ART que se tienen que tomar cualquier tipo de enfermedad profesional cuando aún sabemos que la persona no está expuesta realmente. Como así también que no declaran todos los agentes de riesgo y después sabemos que el 80.004, el 80.011, que son los que más utilizamos, el 90.001, en verdad la persona lo tiene. Esto nos sirve a los médicos laborales, cruzar ese dato que ustedes hacen para hacerle un seguimiento y un buen estudio a las enfermedades profesionales que después vamos a denunciar para que reciban un tratamiento en la RT. Perfecto, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, Exacto. Pela, por ese aporte. Carlos, ¿vos querías preguntar algo? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué tal? Bueno, yo soy médico laboral, y ahora un poco escuchando lo que Estela Maris marcaba, la pregunta es, ¿cuál es el criterio de exposición a agente de riesgos? Por ejemplo, en aquellas empresas pequeñas, me ha pasado de 10, 12 trabajadores, que si bien la empresa tiene bien sectorizados los lugares de trabajo, y uno con higiene y seguridad ha hecho los relevamientos del puesto de trabajo, la evaluación de ese puesto de trabajo, los riesgos por sectores, de acuerdo a las tareas que realizan, y luego planteado al dueño, dice, bueno, pero la realidad es que fulanito que está en el sector A, después pasa al sector B, después pasa al sector C, porque se enfermó y necesita reemplazarlo durante una semana y cumpliría con el criterio de las 8 horas, 40 horas semanales, pero luego un mes no va a estar. Entonces, ahí se complica mucho la denuncia de la gente porque ¿está expuesto o no está expuesto? Está expuesto en un momento, pero después no lo va a estar. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Obviamente que depende también mucho de esto que decía Estela, de denunciar por denunciar o no denunciar. Hay empleadores que dicen, bueno, pongámoslo a todos porque va a estar en todos los sectores. Otros dicen, no, no lo pongas porque está una semana y después no está durante 2 meses. Entonces, ¿cuál sería el criterio ahí para ese tipo de trabajador o esa empresa pequeña en la cual va a estar rotando permanentemente el personal, ¿no? Bien. Tema complicado. Tema Sí, sé que es complejo. complicado porque Nos quedamos sé las que no tres tiene como una diciendo, solución. ¿dónde La Tal cual. realidad, si me permitís, Geo, Dale, dale, sí. te comparta mi experiencia con esto. Me ha pasado de preguntar, viste, como el ayudante, como le suelen decir, que hoy está acá, mañana está allá, mañana está en el otro costado, qué sé yo. Y la ART que tenemos en la empresa donde pregunté, me dijo, vos te tenés que guiar con el puesto para el cual le dieron el alta. ¿Cuál es el puesto para el cual esta persona en principio, o puesto y sector? ¿En qué sector está esta persona declarada para trabajar, digamos? Porque toda esta información que nosotros cargamos, a su vez, lleva una trazabilidad con información que nosotros no cargamos, que es la que cargan, no sé, el contador o el personal administrativo respecto a cómo está declarado el puesto para el cual la persona ingresó. Entonces después se supone que toda esta información se hace como un entramado donde se chequea si uno está declarando cualquier cosa en función del puesto y sector para el que económicamente esa persona ingresó. Pero es muy complejo porque eso tal cual como está planteando Carlos, casi en todas las empresas pasa, que vos decís, pero acá Juan Pérez está declarado para chofer de no sé qué cosa y lo ve que está dentro de la planta amasando. Y vos decís, pero ¿cómo? La típica. Sí, aporto algo más si por ahí sirve, porque yo lo veo como en dos roles, lo he visto como médico de empresa, pero también lo he visto en la parte pericial, cuando después luego entra como una demanda como enfermedad profesional, y están presentadas las planillas y demás, y el trabajador dice que está en el puesto A porque figuraba legalmente en el puesto A, y después se comprueba que su tarea terminó siendo en el puesto B, con la exposición a otro agente, y termina definitiva reconociendo una enfermedad profesional que al no haber estado
tal vez declarada en tiempo y forma, no se trabajó sobre los periódicos y no se trabajó sobre la prevención, ¿no? Entonces, a veces uno piensa, dice, sí, denunciarlo por ahí y demás, pero yo creo que por ahí en trabajadores donde hay una rotación, aunque tal vez no cumplamos el requisito, yo lo digo desde el punto de vista médico, ¿no? Ustedes me lo dirán desde el punto de vista de higiene y seguridad, cubrirse con la cobertura del riesgo en estos casos cuando se judicializa, no solo eso se judicializa, sino que uno por ahí evita una enfermedad profesional, ¿no? Tal cual. Tal cual. Sí, yo eso te lo iba a mencionar antes cuando vos lo comentabas, porque también vuelvo del otro lado mío cuando hago las pericias, es que el abogado me dice, justifique el nexo causal. Claro. A ver, y vos lees el expediente y la empresa declara una cosa y el damnificado dice que barría, abría el portón, atendía al proveedor y manejaba, no sé, la máquina sobadora cuando que no había nadie. Entonces, ¿qué nexo causal si lo pasearon por todos lados? Claro. O sea, es a lo que apunta Carlos, es una realidad. Si tuviéramos la suerte que la empresa nos consulta antes de moverlo de puesto, ¿yo qué le diría a la empresa? Movelo a algún puesto que tenga riesgos similares, o decime qué cantidad de tiempo va a estar en el puesto que lo vas a cambiar ahora, porque te puedo hacer una rectificativa en el medio y contemplar otros riesgos que antes no había visto. Pero generalmente cuando nos damos cuenta, cuando llegamos a hacer la visita, y decir, pero, ¿y el chico de la entrada? Ah, no, lo mandé al fondo, ¿viste? Donde cortamos pieza con la plegadora. Bueno, pues me faltó el plegador. Tal cual. ¿Entendés? Entonces ahí está lo complejo. Pero bueno, el RAR siempre también hay que pensarlo a futuro. ¿Cómo es a futuro? Que hoy está todo bien con esa nómina y esos empleados. El día de mañana se raya el moño de que echamos a uno, se nos va uno medio rebelde, o tenemos uno que realmente se accidentó y tiene una enfermedad profesional, una patología, y va a venir una pericia por ese RAR. ¿Cómo lo justifico 4 años después? De por qué lo puse en ese puesto. Y no lo cambié porque la empresa me dijo que no. Y bueno, ahora te quedaste descubierto con un montón de riesgo que antes no tenía. Claro. Y ahora hay que tomar una enfermedad profesional, Claro, a lo cual no está tal cual, declarado. eso. Entonces, Eso es lo que apuntábamos. exacto, la RT va a defender hasta último momento ese RAR que vos no le declaraste. No, pero él no estaba expuesto a ruido. Resulta que era el chico que hacía mantenimiento y se paseaba por toda la planta de punta a punta. Y estaba expuesto a ruido. Entonces, bueno, ahí va esa ida y vuelta de siempre tratar de mirar lo futuro. Y es un documento que hay que guardar, y por más que esté en la página, no se olviden algo, que esto es importante. Cuando cambian de RT, si no bajaron esos RAR a formato físico o a formato digital en un pendrive, se pierde el acceso. Y estuvimos 10 años en provincia, ahora nos pasamos a la segunda. No bajé esos RAR, bueno, perdí registro. Entonces es importante hacer un backup de esa información, porque ese usuario y contraseña caduca, y bueno, no puedo volver a regresar para ver el historial. Pero bueno, Tal eso cual. lo vamos guardando. Gracias, Geo, un No, nada. datazo ese. Bueno, y nos queda Lara. Y después, bueno, Fanny, que también levantó la mano. Lara, ¿vos querés preguntarnos algo? ¿Comentar algo? ¿No? Bueno, Fanny. Ahí me desmuté. Ahí está, sí. Ahí está Lara. Buenas noches. Yo tengo una consulta respecto a los exámenes periódicos, los operativos realizados en escuelas a docentes por disfonía. Me ha pasado, por ejemplo, de realizarlos en una misma escuela 2 años consecutivos, en varias escuelas, y que los docentes se encuentren ya desde hace bastante tiempo, algún docente en particular, con tareas diferentes. No están más expuestas al riesgo, digamos. Entonces, bueno, empieza este tire y afloje entre la RT, que te dice, no, pero la escuela no nos mandan el nuevo RAR que cambia de puesto, y la misma escuela te dice que la RT no manda, no sé si en este caso a quién corresponde, que sea el licenciado en higiene y seguridad. Bueno, la duda sería esa, ¿a quién correspondería en este caso cuando se modifica el puesto, puntualmente en docencia, ¿no? O en general, es más amplia la pregunta, de informarlo. Te puedo intentar contestar ese comentario que iba a hacer justo. Bien. Hay un examen muy infravalorado, que es el examen de cambio de puesto.
Es un examen médico que cuando alguien va a un puesto de mayor exposición, por ejemplo, debe pasar por ese examen y se modifica el RAR en relación a ese nuevo puesto. Entonces ya queda todo prolijo, cambio de puesto, examen nuevo, nuevo RAR. Eso es lo que deberían hacer. Cuando está desprolijo eso, pasa esto, que queda un RAR viejo declarado en un puesto que no está. Y eso lo debería informar la RT a la escuela. No, lo tendría la escuela cuando le cambia el puesto a la persona debería hacerle su examen de cambio de puesto y declarar su nuevo puesto y a la vez declarar su nuevo RAR. Le corresponde al empleador hacer ese proceso de cambio de puesto. La RT no sabe cuando la gente cambia de puesto. Claro. Bien, bien. Gracias. Bien, yo creo que, Geo, fue un aporte genial el que hiciste, que una mirada buenísima sobre la gestión del RGRL y del RAR, la verdad que súper claro, a mí me encantó el ejercicio que hicimos recién de mirar un puesto y construir juntos a ver cuáles serían los riesgos que están presentes. Bueno, acá Carlos levantó la mano, si les parece bien cerramos con esta pregunta. Sí, Sí, no, más Carlos. que una pregunta, acotar algo más que es importante en función de lo que decía Fanny de los exámenes en salud, que la identificación de los agentes de riesgo, además de tener el efecto en los exámenes periódicos, más es muy útil para la confección de los exámenes preocupacionales, porque nosotros tenemos los exámenes, los estudios básicos de ley, más el específico al riesgo que va a estar expuesto. Con lo cual nosotros, conociéndolo además, podemos confeccionar correctamente los preocupacionales. Tal cual, tal cual. Muy buen aporte. Quiero volver a resaltar antes de que cerremos, Geo, yo estoy segura que vas a coincidir conmigo en esto, en qué enriquecedor que es cuando podemos construir estos espacios donde hablamos entre todos, porque yo he dado algunos webinars de RAR y de RGRL, pero siempre de la mirada de higiene y seguridad, y fíjense qué lindo que es cuando se suma, no sé, Fanny, Estela, o los colegas que se suman al webinar, o Juli que está presente con ergonomía, Daniel, médico, todos aportamos nuestra mirada y se hace una construcción entre todos, porque volvemos a lo mismo que había dicho en un principio, al final de cuentas, todos nuestros roles se interconectan cuando después en el día a día tenemos que laburar en la empresa. Así que muchísimas gracias, Geo, por decir que sí, sumarte. Gracias. No, sí. No, gracias a ustedes por las convocatorias, espero que haya sido claro, cualquier cosa, nada, me quedo un ratito más, si quieren para hacer alguna pregunta, el que por ella se tiene que retirar no hay problema, me quedo un ratito, lo vamos charlando, vemos. Así que bueno, gracias. Acá Pablo pregunta dónde va a quedar grabado. Yo creo, Fanny, que a estos los subimos después en YouTube, ¿o no? Sí, ahora sí se me grabó todo en orden. Entre el fin de semana lo voy a estar subiendo al canal de YouTube que tenemos, es Antipsor, en YouTube lo buscan así como Antipsor, y ahí ya tenemos subido algunos otros webinars, vamos a empezar a sumarlos de este año. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, mirá todas las cosas re lindas, Geo, que te están diciendo acá en el chat. Gracias a todos, excelente webinar, gracias por la exposición. Todo espacio es constructivo. Bueno, yo te vamos a estar invitando entonces para la 4ª jornada que se nos viene a fin de año. Me parece que sería importante hacer una mesa interdisciplinaria, después veremos cómo la armamos, ¿o no, Natalia? Sí, tal cual, exacto. Allí la veremos a Geo. Bueno, muchas gracias y bueno, los invitamos y las invitamos a seguir nuestras redes, el YouTube de Antipsor se llama así, Fanny, ¿o no? ¿O tiene alguna salvedad? Me parece que no. No, Antipsor. Claro, se llama Antipsor, tal cual. Geo, ¿vos querés contar un poco dónde te pueden encontrar, tus servicios? En LinkedIn, como Yo Rampini o Gestión de Riesgo.
me encuentran ahí, no soy muy activa, pero bueno, por ahí cuando hago alguna jornada o algo que esté interesante que se pueda compartir y que los demás puedan replicar, lo subo. Pero por ahí también está Fantástico. bueno eso de que también soy muy de hacer interacción con otros colegas, que por ahí uno siempre aprende. Trabajamos, que yo a Natalia por ejemplo le pasa lo mismo, mucho solo, muy individual, entonces por ahí no nos pensamos que este es nuestro camino, y no, la idea es siempre consultar, charlar. A mí me encanta molestar a los médicos laborales cuando tengo una duda, siempre, Doc, le hago una pregunta, Doc, le hago una pregunta, y bueno, nada. Conocí Es a varios. importante que nos molesten, de hecho, Sí. Georgie, porque si no queda en Sí. un trabajo muy individual, muy por separado, y lo que estamos tratando de demostrar con AMTIPSOR desde hace 4 años que venimos trabajando es que el trabajo es sumamente interdisciplinario entre todas las áreas. Sí, A veces seguridad tiene miedo de acercarse al médico laboral a consultar, y a veces el médico laboral tiene temor a acercarse a seguridad porque es como que chocan, no todas las empresas se llevan bien. Entonces es importante poder romper esas estructuras y empezar a demostrar esto que intentamos demostrar desde hace un tiempo. Exactamente. Bueno, Bueno, yo muy muchas agradecida, gracias. saludos a todos. Chicas, pasen un lindo Día del Trabajador todos, A todos. disfruten y nos vemos el mes Muchas próximo en el gracias. próximo webinar. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos por Luego. sumarse. Gracias, Geo. Gracias. Un beso. Chau, chau. Bueno, gracias, saludos a todos. Me quedo un Chao, ratito hasta que se saludos, vayan los feliz últimos. día. Sí.